Bueno, buenos días con todos. Buenos días, estimados compañeros y maestro. El día de hoy, yo, el doctor Conrado Enrique Castro Velasco, residente de primer año, se me ha encomendado impartirles la clase de anatomía de los músculos extraoculares y fascias. Como tutores para este segmento de oftalmopediatría tenemos al doctor Villarcalvo, que tenemos acá presente, y también a la doctora Mónica Edith Rosas Joya, quien por motivos personales no se va a poder presentar en esta presentación. Para hacer más amena esta exposición, decidí dividir lo extenso que es este concepto sobre los músculos extraoculares en 5 partes diferentes. Primero de generalidades, después hablar del flujo arterial y venoso, su inervación, las funciones básicas, porque ese no es el tema de esta exposición, y fascias. Entonces, comenzando como introducción general, quisiera definir bien lo que es el propio concepto del músculo extraocular. Los músculos extraoculares constituyen el aparato motor del ojo, que influyen en su motilidad ocular y en el alineamiento binocular. Teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos en la literatura que hay 6 músculos extraoculares, los cuales se dividen en músculos rectos horizontales, músculos rectos verticales y los músculos oblicuos. Dentro de cada uno de ellos, como tenemos enumerados, el recto medial, el recto lateral, el recto superior, inferior y el oblicuo superior e inferior. Ahora, encontrarán en la literatura también que se menciona al músculo elevador del párpado como un músculo extraocular. ¿Pero verdaderamente lo es? Como ya me habían preguntado previamente algunos de nuestros compañeros, el músculo elevador del párpado, en la bibliografía de donde yo obtuve la información para esta exposición, en el Wright principalmente no se menciona al músculo elevador del párpado como un músculo extraocular, tampoco en el Kansky. Y en los libros de la Academia Americana de Oftalmología se menciona y se nombra como un extraocular muscle, pero no se agrega dentro de los músculos, de los 6 músculos extraoculares principales. ¿Por qué? ¿Por qué se cree o por qué se confunde un poco en este concepto? Porque el músculo elevador del párpado tiene 3 características que lo asemejan mucho a los músculos principales que movilizan el ojo. En primer lugar, se encuentra en la cavidad intraorbitaria. Segundo lugar, tiene un anillo, justamente su inserción está cerca del anillo de Zinc, que es el tejido conjuntivo, que es la parte de inserción de salida de los tendones de los músculos rectos. Y tercero, también se encuentra inervado por el tercer par craneal. Sin embargo, el músculo elevador del párpado no se encarga de mover el ojo, sino específicamente elevar el párpado. Por eso es que aun cuando en la academia se menciona, no se agrega como parte de la clasificación de los músculos extraoculares, pero sí refiere que tiene una acción accesoria, una motilidad ocular accesoria sobre el ojo como parte de ese, y por eso es que también se hace mención en esta exposición. Ahora, hablando un poco sobre el origen embriológico. No me voy a entrar demasiado en lo que es embriología, solamente pautas muy específicas que quiero que recuerden para esta exposición. Vamos a dirigirnos de las 3 capas germinativas del ectodermo, mesodermo y endodermo, el mesodermo. El mesodermo es la capa germinativa que se encarga de generar los músculos, esqueletos, riñones y aparato reproductor, de la cual la misma se divide en lateral, intermedio y paraxial. Acá tenemos una imagen de cómo vendrían a ser la posición de cada una de estas capas del mesodermo, el mesodermo lateral, el mesodermo intermedio y el paraxial. ¿Por qué es importante? Y de entre los 3, ¿cuál me quiero centrar? Específicamente en el paraxial. ¿Por qué? Que es justamente el que tenemos acá encima. Porque este se divide o se segmenta en somitas. Y las somitas van a generar somitómeros, que después voy a explicar exactamente cómo se relacionan con los pares craneales y también
con la generación de la inervación de los músculos extraoculares a nivel embriológico, que terminan por generar los músculos extraoculares y de forma separada también, con un origen embriológico diferente, las fascias de la órbita. Entonces, en los músculos extraoculares se originan del mesodermo paraxial preótico. ¿Preótico qué significa? Que se encuentra en la parte anterior de lo que es el embrión cuando se está desarrollando. De este mismo se encarga justamente de desarrollar las estructuras intracraneales. Y por ello se menciona que dentro de esta misma, que es el mesodermo paraxial preótico, tenemos tres somitómeros preóticos importantes a considerar. Pero si preguntan en algún examen de forma muy específica sobre dónde es el origen de los músculos extraoculares, es del mesodermo paraxial preótico. Y en cuanto a las fascias, porque también es tema de esta exposición, es del tejido conectivo y las fascias viene de la cresta neural. Entonces, ¿por qué es importante? Porque de los tres somitómeros que había mencionado, el primer somitómero preóptico da lugar al tercer par craneal. Cada somitómero da lugar a un par craneal. El primero al tercero, el segundo al cuarto y el tercero al sexto par craneal, siendo así explicada la división inervacional de cada músculo extraocular desde el nivel embriológico. Siendo así que el tercer par craneal inerva al recto superior, recto inferior, recto medial, el oblicuo inferior y el elevador del párpado, el cuarto el oblicuo superior y el sexto al recto lateral. Ahora sí, vamos de lleno ya con el concepto principal de esta clase, los rectos y los oblicuos. Les he hecho por cada uno de los músculos una pequeña tabla explicando más o menos la información más importante de cada músculo. Del primero, tenemos que todos los rectos van a originarse del anillo de Zinc. De la longitud, todos los rectos en general miden aproximadamente 40 milímetros y el tendón es de 4 milímetros. Su inserción es a 5.5 milímetros medial al limbo y genera una función de aducción. Aducción, como recordemos en las clases de anatomía de la Escuela de Medicina, es todo lo que se separa del eje central del cuerpo. Entonces, y también se encuentra inervado por el tercer par craneal. Conceptos o detalles importantes que recordar del recto medial. Tenemos en primer lugar que es el músculo extraocular más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una relación de su inserción que es paralela al eje anteroposterior del ojo y además de por sí tiene un mayor tamaño de sección transversal, lo cual lo hace un poco más grueso. La aducción es hacia el eje. Perdón, hacia el eje. Ahora, dentro del espiral de Tillot, que más adelante lo vamos a hablar, y el anillo de Zinc, que ya es prácticamente la parte inicial de la salida de estos músculos extraoculares, quiero que se vea que esta encuentra en la parte medial. Pasando ahora al recto lateral, tenemos como conceptos importantes que también se parte del anillo de Zinc, longitud de 40 milímetros, el tendón es de 8 milímetros y tiene una inserción de 6.9 milímetros lateral al limbo. Y la abducción como función principal, que es la que se aleja del eje. Su inervación es por el sexto par craneal y ya vamos mencionando un poco sobre el tema de las fascias. En cuanto al borde inferior del recto lateral, discurre justo superior a la inserción del músculo oblicuo inferior. Si notamos aquí en esta parte del recto externo, tenemos que la inserción del músculo oblicuo llega justamente en el borde inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque a este nivel nosotros generamos bandas de tejido conjuntivo que conectan ambos músculos, que más adelante voy a hablar sobre el manguito muscular. ¿Por qué es importante reconocer este fenómeno? Porque se repite tanto en el recto superior como en el recto inferior, mas no en el medial. Y esto es importante porque cuando nosotros hagamos cirugía de estrabismo y en caso se nos pierda el músculo, se nos va, se retrocede, tenemos una segunda oportunidad de tratar de rescatar el músculo, ya que este se puede encontrar aquí estancado en esta unión fibroconjuntival, ¿va? Cosa que no encontramos con el recto medial.
En el recto medial está libre, no tiene ningún otro músculo que le dé soporte en cuanto a tejido conjuntivo alrededor del mismo, por lo que es el músculo con el que corremos más riesgo de que se vaya de frente hacia la parte más posterior de la órbita, y tenemos que tener mucho cuidado con él. En cuanto al recto superior, lo mismo, anillo de zinc, tenemos la longitud de 40 milímetros y un tendón de 6 milímetros. En cuanto a la inserción, es de 7.7 milímetros superior al limbo y tenemos un efecto de elevación como primera función, aducción e intorsión. Más adelante explicaremos por qué el músculo del recto superior tiene funciones secundarias y terciarias. ¿Por qué no solamente elevar, si es que solamente tiene fibras en la parte superior? Y en la inervación es por el tercer par craneal. El recto superior, como datos importantes, es el principal elevador del ojo y tiene conexiones de tejido, tal y como había mencionado antes, en este caso, por la parte superior con el elevador del párpado y en la parte más medial con el tendón del oblicuo superior. Y como detalle, para que vayan entendiendo o captando la idea, hay un eje que es el eje muscular y el eje visual, que más adelante también voy a explicar, que es por cada uno de los rectos verticales y de los oblicuos, que quiero que recuerden. De momento, solamente el valor de 23 grados para el recto superior y también para el recto inferior. Entonces, les hacía tanta mención sobre la unión de las fascias porque si nosotros llegásemos a operar el músculo oblicuo superior para hacer alguna corrección y lo retraemos hacia la parte posterior y no divulsionamos las fibras que unen la fascia de una con la otra, podemos jalar también parte del elevador del párpado y esto puede hacer de que la fisura palpebral se aperture hacia arriba. Tenemos que tener cuidado y esto se repite tanto en el músculo del recto superior como en el recto inferior. Respecto al recto inferior, también su origen es en el anillo de zinc, la longitud es de 40 milímetros, tendón de 7 milímetros y su inserción del limbo corneoescleral vendría a ser de 6.5 milímetros, teniendo como función principal la de depresión del ojo y como secundaria y terciaria la aducción y la extorsión. Es el principal depresor del ojo y también tiene conexiones faciales con el músculo oblicuo inferior y con la esclerótica, lo que hace que en conjunto estas, porque llegan a ser una fusión de sus fascias, se conoce como la fascia capsulopalpebral. La fascia capsulopalpebral en sí es una expansión facial del recto inferior y así como tenemos en la parte superior el elevador del párpado, en la parte inferior este nos ayuda a cuando nosotros dirijamos la mirada hacia abajo, suceda una retracción natural del párpado inferior para poder nosotros visualizar las áreas inferior. Importancia quirúrgica también. Si es que nosotros no hacemos una correcta divulsión de estas fascias, podemos generar un ensanchamiento de la fisura palpebral. En cuanto al oblicuo superior, ya cambiamos, ya no están con los rectos. El origen básico de todos los libros se menciona en el vértice de la órbita, por fuera del anillo de zinc. Pero si queremos ser un poquito más específicos, tenemos que mencionar que sale específicamente el ala menor del esfenoides. Su longitud es de 32 milímetros. Desde este punto de vista pareciera que es incluso más pequeño que los rectos. Pero si nos juntamos con el tamaño del tendón, que vendrían a ser 26 milímetros, es considerado el músculo extraocular más largo. Tiene su inserción también en la parte escleroposterolateral superior, que ahora voy a explicar, y también tiene funciones primarias, secundarias y terciarias, siendo la primaria de intorsión, la secundaria de depresión y la terciaria de abducción. En cuanto a la inervación es por el cuarto par craneal y también comparte la fascia en sí con el músculo elevador del párpado y también con el músculo recto superior. Y tiene un eje de 54 grados respecto al eje muscular del eje visual. Todavía mantengamos ahí ese dato para la parte siguiente de la exposición. Ahora, lo que quiero que entiendan y la razón como yo terminé por comprender por qué sucedían las funciones primarias, secundarias y terciarias del músculo oblicuo superior
Es poniendo como ejemplo mi mano como si fuera un ojo. El oblicuo superior discurre, después de pasar por la tróclea, discurre con dos tendones diferentes. Tiene una expansión que se inserta por encima del ojo, pero tiene dos porciones. Una porción anterior que se llega justamente antes del ecuador del ojo, justamente por donde pasa el músculo recto superior, y es la que se inserta primero. Y la segunda discurre y todavía llega hasta la parte más lateral, posterolateral, superior del ojito. Hablando ya de la función anatómica, como este está justamente por encima, jala, y esa es la principal función que genera este músculo oblicuo superior, que es la intorsión. Giramos hacia adentro. Mientras que la segunda, que se encuentra por detrás del ecuador y más lateralizado, hace que el ojo, cuando nosotros hagamos la función principal, también haga una abducción y también una depresión del ojo. ¿Va? El ojo izquierdo. El ojo izquierdo. Para poder entenderlo, tenemos aquí un video básico sobre el concepto de los músculos. Básicamente está mencionando en el video cuáles son las funciones que generan, tanto inferior, de abducción y también de la intorsión, que en conjunto harían como ejemplo el siguiente movimiento. Ahora, si bien tenemos un origen anatómico, que vendría a ser en el vértice de la órbita, también se menciona que tiene un origen funcional y que se da a partir de justamente la tróclea. La tróclea siendo un tejido especializado o parte de la fascia periorbitaria u orbital, que más adelante también vamos a mencionar. Y está ubicándose en la fosa troclear del hueso frontal. Esto es el concepto general de lo que les quería mencionar antes. La porción anterior del tendón se inserta por delante del ecuador, justamente más cercano al recto superior, y es lo que da la función principal del músculo oblicuo superior, que vendría a ser la intorsión. Cuando hablamos de la porción posterior del tendón, es la que llega finalmente hasta la parte más lateral posterior, por detrás del ecuador, y es la que genera las funciones de depresión y abducción. ¿Por qué es tan importante diferenciar el punto de inserción de cada porción? Porque, por ejemplo, en casos de paresia del oblicuo superior y queremos realizar reforzamiento del movimiento de intorsión, tenemos técnicas quirúrgicas como la Harada Ito, que se encarga de únicamente reforzar la intorsión mediante la reinserción de la porción anterior del tendón. En cuanto al oblicuo inferior, ya vendría siendo el único músculo extraocular que no nace del vértice de la órbita. Nace justamente lateralmente a la fosa lagrimal en el hueso maxilar. Tiene una longitud aproximada de 37 milímetros y un tendón de 1 milímetro, lo que lo hace en suma de por sí el músculo extraocular más corto. Su inserción es en la esclera posterolateral adyacente al borde inferior del recto lateral. Totalmente lo contrario, pero seguimos en la parte lateral del ojo. Y tiene conexiones faciales con el músculo recto inferior y la esclerótica. El eje que forma entre el eje muscular y el eje visual vendría a ser de 51 grados. Y también tenemos acá el video, básicamente explicando las funciones de elevación, no están en orden, de la elevación, también de la abducción y finalmente la exciclotorsión, que en conjunto se mostraría así. Y ya para mencionar sobre el músculo elevador del párpado, para tenerlo en cuenta, se encuentra también insertado, originado en el ala menor del esfenoide, en el vértice de la órbita, con una longitud de 40 milímetros, un tendón variable, según las bibliografías que uno encuentra, de 14 a 20 milímetros, y se inserta en la parte, en la superficie anterior del tarso, generando como principal función la elevación del párpado y como inervación el tercer par craneal que les había mencionado. Ahora, en forma de resumen, se entiende mejor sobre la importancia de las inserciones. En el recto medio tenemos de 5.5 milímetros, recto inferior 6.5, recto lateral 6.9 y el recto superior de 7.7.
¿Por qué incido tanto en ello? Porque en el lugar de inserción, por detrás de estas mismas áreas, va a haber un adelgazamiento natural de la esclera a consecuencia de su inserción. Este adelgazamiento es importante a considerar especialmente en casos de trauma ocular, porque puede haber en esta zona de mayor debilidad algún tipo de ruptura. Para hacernos una idea más o menos, buscando en la bibliografía, qué tan gruesas son las partes de la esclera en general del ojo, tenemos que en el limbo es aproximadamente de 0.8 milímetros, en el ecuador es de 0.4 a 0.5 y la parte más gruesa que vendría a ser en el área posterior cerca del nervio óptico, siendo aproximadamente de 1 milímetro. Si denotamos esto, justamente el área de mayor debilidad en donde tenemos que tener más cuidado es a nivel de las inserciones del músculo extraocular. Esta es una tabla resumen, básicamente en la que nosotros siempre vamos buscando cuando queremos definir o recordar cuáles son las funciones primarias, secundarias y terciarias de cada músculo. Ahora sí, pasamos al tema 2, el flujo arterial y venoso. En cuanto al flujo arterial de por sí en la irrigación, tenemos que la mayoría de las estructuras es dada por la arteria oftálmica, que es una de las ramas de la arteria carótida interna. De todas estas que son ramas que van dando de la arteria oftálmica, solamente quiero centrarme en aquellas que son de las arterias musculares, que se van a dividir en arterias musculares superiores e inferiores. En la literatura también mencionan que puede ser de la rama muscular lateral superior o medial inferior, por lo que no quiero que haya tanta confusión en el concepto de las mismas. De por sí, de la medial se da irrigación arterial al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. Siendo así también con un asterisco, este músculo, por ejemplo, con el oblicuo inferior, que también recibe flujo de la infraorbitaria. Y en el caso de la rama lateral o superior, tenemos al recto superior, oblicuo superior, elevador del párpado y el recto lateral, que este justamente también recibe parte de la irrigación de la arteria lagrimal. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos de recordar que esta circulación no queda ahí, tiene prolongaciones. Más allá de cada músculo extraocular, según la literatura, en algunos cambian, tenemos 2 arterias ciliares anteriores por cada uno de los músculos extraoculares, con excepción del músculo recto lateral, que en la mayoría de bibliografías sale como una arteria ciliar anterior, solamente una. ¿Y por qué es importante? Porque donde terminan haciendo anastomosis estas arterias, vendría siendo en el círculo arterial mayor del iris. ¿Por qué tanta incidencia en esto? Porque si nosotros, cuando querramos operar el estrabismo y tenemos al músculo extraocular y lo queremos reinsertar, afectamos la circulación de esta anastomosis. Y es lo que podría generar más adelante un cuadro de isquemia anterior. Los cuadros de isquemia anterior aparecen como un riesgo especialmente alto si se operan de 3 o más músculos rectos en un mismo ojo. Y generalmente de forma clínica, comienzan a aparecer una hiperemia conjuntival importante, edema corneal, disminución de la agudeza visual, tienen incluso celularidad en cámara anterior, una pupila refléctica, entre otros muchos signos y síntomas. Este fenómeno no sucede en todos los pacientes. Se describe en la literatura que es menos frecuente conforme más joven es el paciente. De por sí en niños, hacer la corrección del estrabismo no va a generar en corto plazo el problema y tampoco a largo plazo. Mientras que en pacientes adultos que tienen estrabismo, sí hay un mayor riesgo de generarlo. Y este fenómeno no sucede ni a la semana ni a las 2 semanas, sucede de a pocos, porque el círculo arterial que habíamos mencionado no solamente tiene irrigación por las arterias ciliares anteriores, sino también por las arterias ciliares largas posteriores. Se dice que es un 50-50. Tiene mayor compensación cuando somos niños, pero cuando somos adultos, esta compensación es más difícil y es lo que hace que después desarrollemos la isquemia, el cuadro de isquemia anterior en el ojo. En cuanto a la irrigación venosa, es muy similar a como se había mencionado en la anterior diapositiva, pero si se dan cuenta o se enteran de la parte de las venas musculares superiores, tenemos acá al recto medial.
y en la parte de las inferiores al recto lateral. Me pareció curioso y quise mencionárselos porque si en verdad fuera cada arteria con cada vena, debería de ser la arteria superior también con el recto lateral y en el caso de las inferiores también con el recto medial. Pero por un motivo de evolución, de lo que vendría a ser hemodinamia, eficacia hemodinámica de la sangre dentro del cuerpo, ha favorecido que más bien haya ramas de la recta medial que desemboquen en las venas musculares superiores, en la vena oftálmica superior. Pasando ahora a la inervación. Ya teníamos bastante claro al hablar a nivel embriológico sobre la inervación de cada músculo. Solamente de forma muy sencilla quiero que también tengan en cuenta por si les preguntan en algún examen y se pongan muy especiales con, ya es el tercer par craneal, pero ¿qué parte del tercer par craneal es? El tercer par craneal superior va a dar justamente al elevador del párpado y al recto superior. Y del mismo, pero en la porción inferior, da para el recto inferior, recto medial y el oblicuo inferior. En cuanto a las funciones ya van a ser explicadas con mayor detalle por parte tal vez de mi compañero Aarón o también del doctor Héctor, no sé, cualquiera de los dos van a explicar este tema de forma magnífica, estoy seguro. Pero encontré importante mencionarlo también en la parte de la anatomía, porque quiero que se tenga en cuenta algunos puntos importantes. En cuanto al ejes de Fick, ayer los estaba mencionando la doctora Ana Karen, bien explicados, en el que tenemos que tener en cuenta que el eje Z vendría a ser la rotación horizontal, el eje X vendría a ser la rotación vertical y el eje Y es una rotación torsional. No se guíen por los planos cartesianos geométricos, porque si no van a entrar en mayor problema al querer entender estos temas. Se van a confundir, como yo lo hice cuando traté de leer este tema. Por eso es que mejor grábense esta imagen sobre el movimiento de cada uno de los ejes. Y ya será conocido para ustedes este esquema de aquí, que se conoce como el plano de Listing. El plano de Listing nos permite a nosotros entender cómo se combinan los movimientos de los músculos extraoculares sin que aparezcan torsiones innecesarias. Y es lo que comúnmente evaluamos nosotros como el 9-gaze. Dentro de las funciones, esto nos permite describir las ducciones, las versiones y las vergencias. Y nos da un panorama general sobre el movimiento de los ojos y el estrabismo que puede presentar, así como movimientos anómalos. Y es importante, como habrán pasado con el doctor Villar, al momento de rotar con él, analizar cuál va a ser el abordaje que le vamos a realizar al paciente. Sin entrar en mucho detalle sobre ello, en las ducciones son los movimientos monooculares de un solo ojo en las distintas direcciones del espacio. Y tenemos en ella la aducción, la abducción, la supraducción, la infraducción, la intorsión y la extorsión, teniendo acá como una ley inervacional importante asociada a esta, a la ley inervacional de Sherrington. Y en cuanto a las versiones, vendrían a ser movimientos binoculares, paralelos y coordinados que se asocian con la ley inervacional de Hering. Nuevamente, no voy a profundizar en ello, solamente mencionarlo porque ese va a ser tema de otra clase. Lo que sí quiero entender y darme a entender sobre los músculos extraoculares es de su importancia para mantener una posición fija, especialmente en la posición primaria de la mirada. Como definición, esta se describe como la posición en la que los ojos miran hacia el infinito en una posición del cuerpo y cabeza erguidas. Y es el punto de referencia universal para la motilidad ocular y el estrabismo. Ahora sí, con los grados que les había mencionado antes de los rectos superior, inferior y los oblicuos. Tenemos un eje visual. El eje visual es el eje principal por el que pasa normalmente una línea en el que nosotros vamos a ver de un punto de fijación hasta la mácula. Y el eje anatómico o eje muscular o eje orbitario vendría a ser el que se ubica de por sí en el vértice hasta la salida de la parte de la cavidad orbitaria. Si nosotros denotamos, hay una diferencia importante, porque de este cono que se está formando, el eje principal muscular
porque aquí están las fibras del anillo de zinc y los rectos se encuentran alineados con este. Mientras que nosotros giramos, para que nosotros tengamos una visión binocular con el eje visual, giramos, en el caso de los músculos rectos, 23 grados hacia adentro, ¿va? Entonces, al no estar alineados, porque normalmente el músculo debería seguir de frente, tenemos una leve torsión, 23 grados hacia adentro. Esta torsión que hace que no esté alineado es lo que genera como función secundaria y terciaria movimientos oculares que no deberían ser propios de este propio músculo. ¿Y esto cómo nosotros lo interceptamos o cómo lo entendemos? Muy fácil. Cuando tenemos la posición ocular en una posición de abducción en 23 grados aproximadamente, nosotros neutralizamos las funciones secundarias y terciarias, lo que hace que nosotros podamos evaluar solamente la función de elevación y de depresión, ya sea en el recto superior o en el recto inferior. Y es por eso que es tan importante entender este concepto para poder nosotros analizar cada movimiento extraocular cuando nosotros hablamos de pacientes con estrabismo. Este mismo hecho también pasa en las posiciones 7 y 9 del recto inferior. En cuanto a los músculos oblicuos, bibliografía menciona, algunos mencionan que los dos, tanto oblicuo superior como inferior, tienen aproximadamente una diferencia de 51 grados. Hay otros que mencionan que tiene 54 grados el oblicuo superior y 51 grados el oblicuo inferior. Cuando el eje está en aducción, en ese rango, ambos ejes se alinean y pierden las funciones primarias y terciarias, o sea, la función de la torsión, lo que hace que nosotros únicamente estemos evaluando en esas posiciones, al neutralizar su posición, la función de elevación y de depresión. Lo que hace que nosotros también, cuando tengamos esta posición de aducción hacia adentro, podamos evaluar en la posición 1 el oblicuo inferior izquierdo y en la posición 7 también el oblicuo superior izquierdo. Todo esto tiene un porqué. Y es por eso que me gustó esta parte de la exposición, para entender un poco más de por qué es tan importante las 9 posiciones de la mirada en nuestra evaluación de pacientes con estrabismo. Nuevamente, no voy a profundizar mucho sobre este tema porque es de mi estimado compañero y no quiero moverle. Por último, de las fascias, ya para finalizar esta exposición, vamos a hablar de las fascias oculares. Las fascias oculares son capas o envolturas de tejido conectivo que dan soporte al movimiento y protección a las estructuras del ojo. Dentro de estas voy a hablar específicamente de 4 estructuras. La periórbita, que se encuentra también en la literatura descrita como la fascia orbital, la cápsula del tenon, que es la fascia bulbi, y las vainas musculares y las expansiones faciales. De la primera, en la periórbita, la fascia orbital, tenemos que es el recubrimiento de todos los huesos, que vendría a ser el periósteo. El periósteo se recubre en toda la parte cercana a los huesos de la órbita. Y esta de aquí tiene una porción, una fusión anterior que se fusiona justamente con el periósteo de la parte externa del cráneo, y también en la parte más posterior, cuando llegamos a la parte del nervio óptico, que se fusiona con la dura madre de la misma. Esto solamente sucede cuando llega al conducto óptico, no antes, no después. Y dentro de las estructuras especializadas que les mencionaba, teníamos uno que va muy hacia adelante, que se conoce como el tabique orbitario, que es el que está en esta área, y es al que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hay infecciones de celulitis periorbitarias. ¿Por qué? Ya hemos visto en la anterior diapositiva que esto está todo en unión. Si nosotros tenemos una infección de tejidos blandos, hay una gran probabilidad de que por anatomía la infección pueda llegar hasta la parte más interna del cráneo. Y es por eso que le tenemos tanto miedo a que una celulitis preorbitaria, una celulitis que se expanda y no se controle, pueda llegar a tener mayores afectaciones más allá del ojo, en el cuerpo. En segundo lugar, también tenemos una fascia que se encuentra en la parte más lateral del conducto lagrimal, del saco lagrimal, perdón, que vendría a ser la fascia lagrimal,
y la polea fibrosa que la había mencionado antes, que se encarga de sostener al músculo oblicuo superior. Y una estructura más especializada, que es la conjunción del tejido conectivo en la parte posterior de la órbita, que se encuentra justamente por encima, que se encuentra justamente en el área central de la fisura orbitaria superior, que es el anillo tendinoso común o el anillo de Zinc. La cápsula del tenón. Ya hemos visto mucho al tenón cuando hemos realizado nuestras cirugías para poder operar los pterigiones. Y siempre nos peleamos con él, especialmente en pacientes jóvenes, porque es una estructura que es muy molesta, es muy chiclosa de poder retirar. Pero ¿por qué es importante? Esta de por sí es considerada la vaina facial del ojo. En eso se refiere a que recubre, teniendo como límites la parte del límite córneo-escleral, todo el ojo, hasta la parte más posterior al llegar al nervio óptico. Y su función es bastante sencilla. Recubre y separa el ojo de la grasa orbitaria. En cuanto a las relaciones anatómicas, en la parte más externa, pongo conjuntiva y grasa orbitaria. ¿Por qué pongo dos cosas diferentes? Porque cuando estamos en la primera parte del ojo, que es generalmente donde nosotros operamos, no encontramos grasa periorbitaria, ¿verdad? Exclusivamente encontramos la separación de la esclera, perdón, de la conjuntiva, después la tenón y finalmente la esclera. Si nos vamos 10 milímetros por detrás del limbo córneo-escleral, vamos a comenzar a encontrar la grasa periorbitaria. Y es por eso que cuando hablamos de, dependiendo del área en el que se encuentre, tendremos como parte externa a la conjuntiva y a otra como la grasa orbitaria, teniendo siempre en la parte interna la esclera. Los músculos extraoculares atraviesan, antes de insertarse en la esclera, esta cápsula del tenón y tiene una fusión parcial con la misma. Por eso es que es algunas veces difícil de diferenciar entre una y la otra. En cuanto a la literatura, de por sí no hay una división anatómica de la cápsula del tenón, pero sí hay una división clínica, que también me pareció interesante de mencionar para esta exposición. Tenemos el tabique intermuscular, una cápsula del tenón anterior, una cápsula del tenón posterior, ligamentos controladores y el manguito muscular que ya había mencionado antes. En la cápsula, específicamente en el tabique intermuscular, como ya seguro habrán visto en cirugías con el doctor Villar, habrán denotado que cuando se eleva parte de la estructura del músculo, salen estas partes de aquí, que vendrían a ser prolongaciones de tejido conectivo entre todos los rectos, que es lo que comúnmente se observa como si fueran aletas de mantarraya. Yo en un primer momento desconocía de esta estructura y me pareció importante mencionarla. ¿Por qué de por sí es interesante? Porque a partir de esta estructura nosotros identificamos si es que hay una división intraconal o extraconal a nivel ocular. Y para algunos casos de tumoraciones o también de infecciones es un importante sector de división entre uno y la otra. En cuanto a la cápsula del tenón anterior, tenemos que es una membrana subconjuntival anterior de las inserciones musculares, la cual tenemos que diseccionar muy bien, porque si nosotros, después de hacer la liberación del músculo y todavía tenemos parte de este tenón encima, puede generarse lo que se conoce como un músculo deslizado, porque en sí lo que tratamos de agarrar y de fijar a la esclera nuevamente, en verdad no fue el puro músculo, sino más bien parte de la tenón, que como es tenón en sí, es un tejido fibroelástico, va a ceder ante la tensión y va a retroceder. En cuanto a la cápsula del tenón posterior, separa la grasa de la esclerótica y en conjunto con los ligamentos controladores es lo que forman el manguito muscular, que era lo que les mencionaba previamente, que es nuestro safe spot en caso se nos vaya de forma incidental algún músculo hacia la parte, se nos pierda en el momento de nosotros operar en el estrabismo del paciente. ¿Y por qué es tan importante entender la división del tenón? Porque en pacientes que hayamos tenido
accidentes, traumas oculares que hayan generado el desgarro secundario del atenon, va a hacer que la anatomía natural de división del atenon se pierda. Y cuando eso suceda, va a haber una unión junto con el músculo, una unión fibrótica, que es lo que se conoce como adherencia grasa. Y esta fibrosis restrictiva muchas veces se va a notar en los pacientes como un pseudoestrabismo o un estrabismo de por sí en estos pacientes, que normalmente demora en su desarrollo de semanas a meses. Es muy difícil después tratar de retirar esta división, esta fibrosis. Así que sería bueno siempre hacer una buena evaluación general a todo paciente con trauma ocular. Ya casi terminando, las vainas musculares vendrían a ser las fascias que rodean cada músculo extraocular. Y en cuanto a las expansiones faciales, tenemos los check ligaments, que vendrían a ser prolongaciones faciales del recto medial y del recto lateral. Tenemos al ligamento de Whitnall por encima, al ligamento de Lockwood por debajo y a la fascia capsulopalpebral, de las cuales ya no me voy a meter tanto porque ya es una prolongación más, tal vez para hablarlo en oculoplástica con mayor detenimiento. Ha sido un gusto presentarles. Yo sé que ha sido largo. ¿Alguna pregunta? Ah, un detalle que se me olvidó mencionarles. Lo último. Ya habremos visto con el doctor Villar que siempre menciona que hay una tendencia de los músculos de perder la fuerza tensil que tienen con la edad. Cuando nosotros tenemos este ajuste de los ejes, tanto del eje muscular al eje visual, conforme vamos envejeciendo se va perdiendo esta fuerza tensil y hace que haya una tendencia más hacia su regresión anatómica, que vendría a ser, a medida que envejecemos, una exodesviación. ¿Va? Solamente como último detalle que quería recalcar. Muy práctico lo que mencionaste cuando nosotros tenemos un músculo suelto en una cirugía, ¿cómo encontrarlo? ¿Me puedes repetir? Claro, doctor. Sí. Ahí está. De por sí, en cuanto a las inserciones de los músculos, tanto del músculo recto externo con unión del músculo oblicuo inferior, también del oblicuo inferior con el recto inferior, y en la parte superior con el recto superior y el oblicuo mayor y el párpado, el elevador del párpado, tenemos uniones que al momento de pasar estas estructuras unas con las otras, hay uniones de fibroconectivas de tejido conjuntivo que hacen que cuando nosotros, en caso tengamos algún accidente en el momento de nosotros realizar la cirugía, tengamos una segunda oportunidad de poder recuperar el músculo al soltarse la inserción y quedarse estancado en ese manguito muscular natural que sucede entre un músculo y el otro. Esto más adelante lo menciono en la parte de las fascias. Aquí, un segundito. En la parte de las fascias, que junto con la cápsula del tenón posterior y los ligamentos controladores, que son esas membranas falciformes sobre los músculos rectos, se unen con la cápsula muscular y hacen este rodete de tejido conjuntivo, del cual tenemos opciones para poder tener una segunda oportunidad de tratar de recuperar el músculo. Y la importancia de que no tenemos esta ayuda en el recto medial.
porque el recto medial está solo. Y al ser, como ya les había mencionado, el músculo que también tiene mayor fuerza, con mucha facilidad se nos regresa hasta la parte más posterior de la órbita. O sea, lo que quiere decir el doctor es que si yo tengo un accidente, porque puede haber músculos sueltos, yo estoy operando y tengo una anécdota. Estaba yo operando, y no digo nombres porque la doctora Marisa Flores se enoja, retinóloga a propósito, Tijuana, donde reside ahorita. Estábamos operando y estaba traccionando el músculo para yo tomar el músculo y suturarlo para hacer un músculo retroimplantado. Y estaba haciéndolo con mucha fuerza, como los retinólogos que manejan con mucha fuerza los músculos, queremos decirles que sean más gentiles. En este caso estaba haciéndolo muy fuerte, digo, no tan fuerte, no tan fuerte, ¡pum! Y de repente lo hace, rompe el músculo y el músculo se va al vértice de la órbita. Y a mí, en el momento en que se le fue el músculo al vértice, a mí se me bajaron los calzones. Dije, ahora, ¿qué haces? Y esta es una ayuda muy importante, lo que acaba de decir, que si esto sucede en el músculo recto externo, que es menos fuerte, que es más fácil que se te rompa o más fácil que se te vaya para afuera, tengas una oportunidad de ayuda con esos ligamentos controladores que si los conservas, los puedes tener como sistema de referencia para agarrar la cápsula de Tenon, traerte la cápsula y buscar el músculo, cosa que en el recto medio no lo tienes porque es muy fuerte, porque se te va más hacia el fondo y es mucho más difícil recuperar un músculo que se te vaya en el recto medio y mucho más fácil el recto externo. Y esta plática inca, ¿sí saben qué es una plática inca? Causa. ¿Cómo? Así es. Pues, Sí saben por qué nos caen gordos los españoles. Es porque destruyeron las culturas más impresionantes que hay. Cuando vas a Machu Picchu, se te caen los calzones. ¿Sí? Machu Picchu es algo espectacular, que piedras de 50 toneladas las cortaron por láser y las pegaron una por una y las subieron en la montaña. ¿Cómo fregados las subieron a la montaña? Los incas son espectaculares, ¿no? Igual que el doctor Conrado. ¿Eh? ¿Cómo es el doctor Conrado? No, pero quiero que lo digan en coro. ¿Cómo es el doctor Conrado? Y espectacular. Entonces, esta plática es espectacular. No es que me caiga bien o que le esté echando rollo, es que esta plática no la vamos a volver a oír nunca en ningún lado, porque Tao es esencia. ¿Cómo? Tao es esencia y esta plática es hermosa, es musical además, porque solamente un músico puede dar, si saben que es pianista él también. Entonces, es musical, ¿verdad? Es inca, es excepcional y es una plática que merece mucho respeto y mucha admiración y mucho agradecimiento por todo lo que nos enseñó el doctor Conrado. Gracias, doctor.